¿sí? Queremos que la otra persona nos exija que debemos de aprender. Y créame que eso no es así. Tan es así que yo en este grupo, yo hace ratito de manera en broma, yo les decía, necesito de sus tareas, ¿no? Pero recuerden, aquí es una predisposición de ustedes. El primer ejercicio, observa, calla y aprende por ti mismo. Segundo ejercicio, necesitamos ponerle nombre a nuestro otro yo interior, que es nuestro ego, que es nuestro guajolote. Por ahí algunos que nos pudimos ver, como el hermanito Raúl y otros hermanitos, yo les regalé esta plumita. Esta plumita es de guajolote. Yo les decía, póngalo, no sé, en su altarcito o en su automóvil, si tienen, para que todos los días lo puedan ver. Y les recuerde, el día que se sientan superiores, el día que se sientan que saben más que otros, recuerden que no es así, que nosotros somos igual que todos. Esta plumita. Y una plumita más que le regalé nos recuerda la sabiduría de nuestros abuelos. Este es del de nuestro calpuli, o huetecolot, ¿sí? De manera rápida, les explico qué es un calpuli. Para muchos ya lo conocen, ¿verdad? Calpuli es una familia pequeña. Por ejemplo, nuestra dualidad, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros tíos, pero todos colaboramos. Un calpuli se puede dedicar a un oficio, como lo hacen en la antigüedad. El mío lo decidimos ponerle el huevo este color, porque precisamente nosotros trabajamos esto, la percepción, el de compartir, el de querer compartir la sabiduría con todos ustedes, sin ambiciones, sí con ambición de compartir lo máximo que podamos. Hay dos tipos de ambiciones, hermanitos. La ambición materialista, que es dinero, 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 material, 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 terreno, no sé, carros y todo eso. Es la ambición que nos rige ahorita nuestro sistema. Pero hay otra ambición. ¿Cuál es esa otra ambición? La otra ambición es la de querer compartir todo lo que tienes. Yo ambiciono a que muchos de ustedes les llegue esa información. Yo ambiciono que un día ustedes esta palabra lo compartan con sus hijos, con sus nietos. Y es hermoso compartir con ellos. Es hermoso ver que muchos de nosotros vamos a irnos de este plano, pero dejamos alguna herencia con los niños, ¿no? Y precisamente el día de hoy, les quiero compartir una pequeña anécdota. Estos eran cinco estudiantes con su tema chtiani, con el maestro. Estaban a la orilla de un río, platicando. Y pues todos estaban platicando, ¿no? Inclusive llegaron en ese momento y se relaciona y es parte de este ejercicio que vamos a hacer. Miren, el cuento se llama No cargues, no cargues lo que no es tuyo. Dice esto, en la anécdota. El maestro los citó al río a estos muchachos para que aprendieran. Y entonces todos llegaron puntuales, ¿no? Y llega el primero, pues se sienta, el otro llega, ¿qué pasó con el maestro? ¿Dónde está el maestro? No lo vemos. Dice el otro, ¿para qué nos cita a esta hora si él no va a estar? Llega otro, oigan, pero el maestro solamente es un mentiroso, ¿no? No está aquí. Llega el otro, igual llega molesto. ¿Y el maestro qué pasó? ¿Para qué nos cita este lugar si no nos va a atender? El quinto llega y le dicen, oye, ni hubieras venido. Pues mira, no está ni el maestro. Pero en ese momento, el quinto alumno le dice, tranquilos, tranquilos,
no se preocupen, el maestro está aquí. Y les dice, pues, ¿dónde? No lo vemos. Y en ese momento llega el quinto estudiante y les muestra, les dice, miren, aquí está sentadito. El maestro no se movía. Pero otros estaban tan descuidados que ni vieron que el maestro estaba sentadito al lado de ellos y no se movía. Y entonces les dijo al maestro, ¿por qué cargan con rencores? ¿Por qué cargan con culpas? ¿Por qué cargan con odios? No les va a servir. Bueno, en ese momento les puso el ejercicio. Creo que ya lo conocen un poco. Que les dice, escojan una roca. Una roca, el tamaño de la roca que ustedes escojan, ese va a ser el tamaño de la sabiduría que ustedes van a recibir. Y ya ve que muchos somos muy ambiciosos, ¿no? El otro agarra una roca enorme, los demás agarran rocas pequeñas, y el otro agarra una roca pequeñísima como esta. Y toma esa roca, el quinto alumno, prende su vela, ¿sí? Y le dice al maestro, maestro, yo ya escogí mi roca. Y a mí me va a servir esta roca para poner mi luz. Esa luz que necesito que me encamine el abuelo, y traía en su bolsa una flor. Lo pone la flor y le dice, abuelo, yo ya tengo mi roca y me sirve para poner mi velita donde con honor lo pongo para el abuelo. Y los demás empezaron a reír en burla. Le dicen, pues qué ignorante eres. Pasa que te dijeron que esa roca es la sabiduría. Y el otro agarra una roca enorme, ¿no? Y para su sorpresa de los que se estaban riendo les dijo, tiene razón el que llegó el quinto elemento, el quinto compañero que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque esa roca lo van a andar cargando donde quiera que vaya, ¿no? Pasan los días, eran 13 días el ejercicio, así es que tienes que andar cargando la roca de aquí para allá y no era necesario que el maestro los anduviera viendo. ¿Por qué? Porque aquí está la conciencia, a nosotros no nos podemos mentir. Y entonces llega el tercer día, les dice, nos vamos a reunir nuevamente en el río. Y todos iban con su roca, ¿no? Inclusive algunos seleccionaron rocas pequeñas para andarlos cargando en su bolsita. Y el quinto alumno le dice a su maestro, ¿me permite compartir mi experiencia? Le dice, adelante. ¿Qué aprendieron? Cada uno de ustedes, ¿qué aprendieron? Les pregunta a los alumnos, el maestro. Le dice, aprendimos algo, maestro. Cada quien fue dando su punto de vista, bueno, pues es que es cansado, y empezaron a quejarse, la mayoría se empezó a quejar. Es que es pesado, ¿cómo cree que vamos a andar cargando la roca? El otro que escogió una roca enorme, pues iba con las manos vacías, dice, ni me acuerdo dónde lo dejé. No sé, maestro, dónde lo dejé, pero yo ya no lo tengo. Y entonces dice el abuelo, como aprendizaje. Entonces, ¿para qué cargamos con rencores? ¿Para qué cargamos con odios? ¿Para qué cargamos con venganza? ¿Para qué cargamos con culpas que no son nuestras? Son culpas. ¿Pero por qué creen que debemos de volar ligeros? Y si vamos a cargar con algo que nos sea útil, que no, ese conocimiento que nosotros tenemos, que sea útil, que nos sirva para qué, para nuestra carga emocional, espiritual. Y le dice como su compañerito, el quinto alumno, él
Escogió la roca, pero porque le va a dar utilidad. Lo mismo les digo a ustedes, compañeros, que hoy estamos reunidos y les agradezco que estén conmigo el día de hoy. Si van a cargar con conocimiento, que ese conocimiento lo aplique, ¿no? Porque resulta que tenemos conocimiento, muchísimo conocimiento, pero no lo aplicamos, solo es una carga. Es lo mismo cargar mucho alimento para comer, pero no poderlo comer. Y dice el abuelo, vayan a su casa y pidan tamales, mole, pozole, atole, y cómanselo todo. Les va a hacer daño. Dice, sí, abuelo, pues nos va a hacer daño, pues es mucho. Pasa lo mismo con el conocimiento que tienen. Tienen mucho conocimiento, pero solamente conocimiento acumulado. ¿De qué sirve que lo tengan si no lo aplican? Lo mismo les digo a ustedes. Tal vez tienen mucho conocimiento y qué bueno, es muy bueno. Pero díganme, ¿lo aplican? Yo me puse a reflexionar en eso, pero bueno, termino el cuentito. Dice el abuelo, escuchen esto. Conocimiento, espiritualidad, trabajo, energía. Utilícenlo. Porque no tiene caso saber mucho y no saber hacer nada. Por eso, termino con esta frase. Lo retomo un poco de León Portilla cuando dice, Inishli y Yolo. Con Inishli, con este rostro, pero el rostro con el ejemplo y con el corazón. Amar lo que tú haces, pero preséntalo con el ejemplo. Así eran los maestros. Y yo hago una pequeña analogía con los abuelos que nos están enseñando. Dicen, no es necesario explicarlo con palabras, explícalo con hechos. Nuestro espejo. Y yo les digo a ustedes, no es necesario que yo les exija, que les diga, a ver, ¿ya hicieron su ejercicio? No. Por eso es que la primera frase, el primer capítulo dice, observa, calla y aprende. Si ustedes no están predispuestos a aprender, es de ustedes. Yo no les daré 10, ni una estrellita, ni un dulcecito, ni un regalo, porque ustedes tienen que predisponer. Entonces, el ejercicio de este sábado que viene, tendrán que escoger su roca. Puede ser roca, puede ser una piedrita de obsidiana, puede ser lo que ustedes valoren. Pero ojo, ya les di el tip. Eso que ustedes tengan, utilícenlo. Úsenlo para el bien. Sí. Bueno, ahorita no está con nosotros el hermanito Antonio. Él me ofrendó tonal machillo. Y él me dijo, ¿qué es lo que quiere que yo le ofrende más? Le digo esto, el tonal machillo. Porque es mi herramienta, porque lo voy a utilizar. Sí. Entonces, lo mismo les digo a ustedes. Si yo les di estas plumas, que también la hermanita Ime, que hoy se encuentra con nosotros, me hizo el gran favor también de conseguírmelos. Y sí, pues lo teníamos, se consigue con mayor facilidad el guajolotito. ¿Sí? Que podamos nosotros, recordándonos nuestro trabajo. ¿Sí? Bueno, no sé si nos quisieran compartir algo ustedes o alguna experiencia que hayan tenido con los 3 ejercicios anteriores, pero permítanme decirles que este cuarto ejercicio se relaciona con el Quetzalcoatl,
Quetzalli como lagartija, que debemos de deshacernos de lo que a nosotros no nos sirve y cargar solo con lo que nos sirve. ¿Qué pasa? Su medio de defensa de esta lagartija es, cuando se le quita la colita, le crece otra cola. Nosotros, si eliminamos lo que no nos sirve, nos va a crecer un nuevo pensamiento. Nosotros seremos como medios de transmitir la energía. La lagartija obtiene la energía de la tierra, lo manda al Ilhuicatl, al universo, y del Ilhuicatl a través de él llega la energía. Y nosotros somos ese puente de energía. ¿Sí? Bueno, pues me gustaría saber si es que les quedó una duda a ustedes para el ejercicio del día sábado, desde tempranito. O si no, el viernes, mañana, vayan a, no sé, al río, donde pues si ya tienen sus piedritas, escojan cuál es esa piedrita que lo van a andar cargando. Pero lo deben de andar cargando, que no se les olvide. Es como si fueran sus llaves para entrar a la casa, ¿no? Cárguenlo todo el día. Y al final del día, el día sábado, lo vamos a reflexionar. ¿Qué sintieron al andarlo cargando? ¿Disfrutaron el día o estaban pensando que no se me olvide mi roca porque aquí y lo vamos a presentar? El mío es este. Ese es mi roca. Ese es el mío. El día que yo lo hice, que me pusieron ese ejercicio, yo lo anduve cargando. ¿Por qué? Porque se me facilitó. Porque ahí ponía mi vela. Todos los días yo pongo una velita en mi altarcito. Agradece, pide y compromete. Agradece, pide y compromete. Y con mi velita, como testigo el abuelo fuego. Sí, compañera Imelda, la escuchamos. Si nos quisiera compartir algo o si tiene alguna duda antes de entrar con la gramática que vamos a ver. Sí, a mí me pasa, buenas noches a todos, hermanitos. Buenas noches. A mí me pasa que, bueno, mi piedrita siempre la cargo, ¿verdad? Entonces, pero luego así que yo me la cargo aquí al ladito de mi brasier, me la meto, pues, como las viejitas antes el dinero, pero pero luego cuando ya, pues me cambio, me baño, luego de repente se me ha olvidado porque se me ha perdido como 2, 3 veces y vuelvo a encontrar mi piedrita y la vuelvo a agarrar y me causa curiosidad porque anteriormente yo agarraba otra piedrita, pero antes de que yo ni siquiera lo conociera a usted y todo, pero la agarraba por esto sobre todo una piedra que se llama turmalina, que es para sirve para las energías de los aparatos electrónicos. Entonces, y yo pues siempre la cargaba, pues supuestamente pues para protegerme cuando traigo mi teléfono y todo esto, y normalmente la perdía y de hecho solo Dios donde esté ahorita la que yo cargaba. Pero esta piedrita casualmente que quizás porque la intencioné que iba a estar pues conmigo todo el tiempo, entonces la traigo mi piedrita y sí se me ha perdido, pero la vuelvo a encontrar y la vuelvo a recuperar, o sea, y la misma piedrita, o sea, que he traído mi misma piedrita. Eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanitos. Sí, muy bien. Sí, es el conocimiento que nosotros tenemos. Sí, compañera Graciela, la escuchamos. Había dicho que eran 4 rocas o una nada más. Las que ustedes crean necesario. Porque se lo van a andar cargando todo el día. ¿Cuál es la intención del ejercicio? La reflexión, el por qué debemos de cargarlo todo el día. Nos va a hacer reflexionar y espero, bueno, me adelanto, ¿no? Que no les debería yo decir porque es su aprendizaje de ustedes. Yo ya lo viví. Eso les va a recordar que acumular conocimiento es bueno, pero mucho más es bueno aplicarlo.
¿De qué sirve que yo tenga una biblioteca acá, pero no lo aplico? Es como si yo les dijera, yo sé mucho de amor fraternal, pero soy un ogro con los demás. ¿De qué sirve que yo les diga, yo tengo el conocimiento de la náhuatl, yo tengo la filosofía de la náhuatl, de todas las culturas del mundo, pero soy un egoísta y no lo comparto? ¿De qué sirve que yo sea un sabio en diferentes aspectos de la vida? Ah, pero ¿quieres la clase? Paga la mensualidad. Y si no lo pagaste, te vas para afuera del grupo. Esa es la reflexión. Quiero que ustedes se pongan a reflexionar cuán es importante vivir para servir, para servir. Y si no servimos, no tendrá sentido en nuestra vida. Eso, el servicio, sin ambición a, es lo que llena el alma. El servicio con ambición a dinero es lo que llena el bolsillo, pero no hay mucha satisfacción. Pero bueno, espero haberle contestado su pregunta, compañera Graciela. Es que yo tengo varias y pues ahora sí que no sabía si era una o porque hay unas que traje de otro país. Esta me la encontré en Aguascalientes, en el Ocote. Esta me la regalaron. Este es un malacate. Entonces, pues ahora sí que voy a estar en duda de estas 5. Pues me imagino que podría cargar 2. A ver cuál me Ajá. atrae. ¿Cuál de los 4 de los 5 que tenga le representa la espiritualidad? Pues yo creo que todas, porque esta es, para mí, es como un corazón. Este es un corazón que me regalaron de una piedra de Perú. Este malacate era de mi pareja, que lo encontré entre sus cosas. Esta se me parece una Madonna. Esta la encontré en Argentina. Y esta, pues es encontré de primero un pedazo y luego el otro pedazo en Aguascalientes, en el Ocote. Entonces, pues este es el malacate, pues creo que parece que era para hilar. Los corazones, pues es obvio, el corazón. Y esta que parecía como una madre, una Madonna, algo así, pues también me gusta mucho. Entonces, de estas 5, pues voy a escoger 2 a ver cuál me llama. Claro, eso es lo que le iba a decir. ¿Cuál le llama? ¿Cuál de todas las 4, las 5 le llena? Porque eso debemos de saber escoger. A veces queremos literatura de Greenberg, queremos literatura de fulano de tal, de Castaneda, no sé, queremos de todo, pero ¿cuál es el que nos convence y nos llena? Sin que yo les diga, es este y es este. No, no, no. Ustedes tienen una gran decisión. ¿Sí? Gracias. Sí, hermanita. Entonces, el del día sábado me van a decir cuáles son sus experiencias y escribirlo sobre todo. Escribirlo. Y acuérdense la protección para los que no hemos estado. Unir las manos y cerrar nuestro círculo. La energía es nuestra y somos libres de decidir. No le hagan caso al otro, ni a este, ni al otro. Háganse caso a ustedes mismos. Ustedes no se pueden mentir a ustedes mismos. A mí me pueden mentir, a los demás les pueden mentir, pero a ustedes no se mienten. Sí, compañera. María Isabel, bienvenida, compañera, la escuchamos. Hola, Yowali, Tamastiani. Hola, Nognitzi.
y mis hermanitos, también un saludo afectuoso a todos. Yo tenía una duda en relación también al ejercicio. De hecho, que he seguido practicando el ayuno de carne, de cárnicos, de lácteos y todo eso. Lo he llevado todo el día. Me he sentido muy bien. Me ha gustado muchísimo. He tratado también de trabajar el silencio, la introspección, un poco. Lo que todavía no he hecho aún y que sigo como que en esa incertidumbre, ¿no? De saber por qué me acuerdo que lo voy a hacer o que lo tengo que hacer y después cuando empiezo a hacer todas mis actividades se me pasa que es escupir al cielo. No lo he hecho. Y yo dije, ha de haber algo por ahí adentro que no me deja hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, después consideré el prepararme para el ejercicio de las piedritas y empecé a escoger las piedritas. Entonces ya las tengo, yo escogí 4 y las intencioné hoy en mi altar. Aquí están adentro de la bolsita. Aquí las tengo. Y las estuve ahumando y las dejé hoy en la mañana. Estuve trabajando con ellas en mi altar. Yo me levanto siempre a las 4 o 4:30 de la mañana a hacer mis actividades en mi altar. Y también me gusta mucho hacer yoga y meditación. Entonces ocupo esa hora. Y escogí esas piedritas. Entonces me gustaron. Aquí estoy en el puerto de Veracruz, es bien difícil encontrar piedras. O sea, aquí es pura arena. Entonces, es complicado, de verdad, encontrar. Inclusive en los ríos ni siquiera hay piedras. No hay piedras. Todo lo que tenemos aquí es una llanura. Entonces, es muchos arenales. Así que no me salí, a pesar de que tenemos la cercanía de un río, no me salí a buscar piedras a un río porque sé que va a ser muy complicado encontrarlas. Entonces me acordé que yo había cuidado mucho unos cuarcitos y los busqué. Los había estado cargando hace tiempo. Y después, ahorita que usted dijo sobre la situación de conocimiento, dije, ahí es donde hay que reflexionar. Porque en algún momento leí que no deberíamos de cargar cuarzos mucho tiempo en el cuerpo, ¿no? Y dije, bueno, hago bien o hago mal, pero bueno, no tiene uno la orientación adecuada, ¿no? Ahorita ya me siento muy fortalecida con el camino que usted nos conduce, porque ya siento que voy dando los pasos que se deben de dar. Entonces, otra vez opté por retomarlos, porque he querido mucho esos cuarzos, y los traje mucho tiempo conmigo. Entonces dije, no, es que los había dejado, yo los veía, y los veía en mi mesa, y decía, ¿por qué están ahí? Y no los traigo, pero bueno, alguien en algún momento me va a ayudar a saber si los debo de traer o no. Y ahorita entendí que sí, y sentí esa conexión de nuevo. Entonces, los rescaté, hoy los intencioné, pero la duda era, que yo tenía era, ¿tengo que cargarlos ya hoy mismo después de haberlos intencionado? O como dijo que era el siguiente sábado, dije, a lo mejor nos tenemos que esperar al siguiente sábado para saber qué vamos a hacer con ellos. Y tenía esa inquietud. No los he cargado, o sea, nada más lo intencioné y aquí al lado ese es mi pequeño estudio donde estoy, es un pequeño estudio que tengo en casa. Y también tengo otro altar aquí. Y ese altar lo instalé cuando usted nos dijo que teníamos que acompañarnos con el abuelito fuego para que le pidiéramos que nos diera la sabiduría, ¿no? Que nos ayudara a conectarnos con él. Entonces lo puse aquí lo tengo al lado. Y aquí me los traje y los dejé. Dije, bueno, ahorita que me toca la sesión con el Temaciani lo vamos a intencionar de nuevo. Pero tenía yo esa inquietud. O sea, ya me conecté con ellos, ya sé que ellos son los que quiero cargar. No es uno, son 4 los que escogí. Pero tengo que empezarlos a cargar día y noche o solo durante el día. Es día y noche. ¿Por qué? Porque día y noche nuestros pensamientos los cargamos día y noche. Inclusive hasta soñamos con nuestros problemas. Hasta soñamos con nuestras dificultades, con nuestras preocupaciones. Por eso les decía, ¿son necesarios cargarlos? ¿Son necesarios tenerlos presentes todo el tiempo? Esa es mi intención, que ustedes aprendan. El por qué cargar con cosas que nos dificulta volar. Tenemos que volar. Entre menos carguemos, nuestro vuelo será más ligero.
¿Por qué tengo que tenerle odio a una persona que me hizo daño hace 2, 3, 4, 5 años? ¿Y por qué no agradecerle? Porque gracias al daño que me hizo, ahora soy lo que soy. Es que el problema es que decimos, un ejemplo con la pareja, ¿no? Es que me traicionó, es que me hizo daño, es que me mintió. Sí, pero es necesario cargar con eso. ¿Y por qué no le dices? Gracias. Gracias a eso aprendí a. Y te liberará de algo muy, muy bueno. Cambia totalmente tu actitud. Agradecerle a tenerle odio y rencor, porque ese rencor es el veneno que a ti te está matando. Cuando le dices, gracias, la socamati, porque gracias a eso, ahora soy más feliz, soy más tranquilo, soy más consciente de lo que soy yo. Es más valiente y fuerte aquel que agradece y perdona a que ese, soy fuerte, yo te puedo seguir haciendo daño. No, te estás contaminando a ti mismo. Es por ello que día y noche lo vamos a cargar. Les decía a nosotros, nos pusieron 13 días. Estos ejercicios son de 13 días, acuérdense, ¿verdad? Por eso es que lo estamos haciendo un sábado sí y un sábado no. Un sábado sí y un sábado no. Y si quieren podemos ir intercalando. Y esto es toda una vida. Entonces Todo. estaba confundida, Sebastiani. Lo que pasa es que, o sea, es un ejercicio por 13 días y yo inclusive llevé la anotación de cuando empezamos con el ayuno, pero entonces ya había terminado y yo lo continué. Y igual lo del silencio y la observación. Entonces sería nada más 13 días y luego el siguiente ejercicio 13 días y el otro 13 días. ¿Era así la forma correcta? Acuérdense, son herramientas. Si yo considero, aquí también depende de ustedes cómo se sientan. Hagan de cuenta, terminamos los 3 ejercicios o podemos irlo intercalando. Primero un ejercicio, otro ejercicio, otro ejercicio. Pero si yo siento que necesito liberarme de todo esto, pues voy a practicarme esto de las rocas, de las piedritas. Pero si creo yo que debo de disciplinar más mi fuerza de voluntad, el tercer ejercicio. Pero si yo creo que necesito fortalecer más la observación, el callar, el aprender, ese le voy a yo a dar más prioridad. Por eso es que yo les digo, es su aprendizaje de ustedes. Todos los que estamos aquí podemos tener diferentes necesidades. Yo solo les doy las herramientas a utilizarlos y ustedes deciden. Yo lo hago todos los días el ayuno. Qué bueno. ¿Lo necesitas? Hazlo. Pero tampoco lo hagas porque te vayas a perjudicar. Si no estás acostumbrado, cuidado también, porque nos puede perjudicar la salud. ¿Puede ser el ayuno de diferentes formas? Por ejemplo, la clase pasada yo estaba súper cansadísima, estaba muy, muy desvelada por algunas situaciones que han pasado por acá y que ya en alguna oportunidad les comenté, ¿no? Lo que estoy viviendo. Entonces, no podía dormir, estaba un poquito presionada por las amenazas y ya llevaba 2 días así, sí, casi sin dormir. Entonces, me tocó justo cuando tuvimos la clase con usted y yo estaba súper cansadísima, ¿no? Y me dice mi esposo, porque me pongo muy emocionada cuando llega a la clase, y digo, ay, ya tengo mi clase, ¿no? Y me dice, pero estás bien cansada, no has dormido, ¿por qué no mejor no entras a la clase, o sea, la clase pasada? Y le dije, no me la quiero perder. Pero estás súper desvelada, mira, te veo que se te cierran los ojos. Sí, pero no me la quiero perder. Entonces, inclusive le dije, sí, voy a hacer ayuno de sueño y yo voy a entrar a la clase. Y la verdad estuve así, sí, muy cansada, no tenía mucha energía, pero no me quería perder la clase.
Esa es una situación, ¿no? La otra es que también quería comentar ya como última situación o comentario adicional, que a partir de los ejercicios ha ocurrido algo con mis sueños. Por lo regular no me acordaba lo que soñaba. No me acordaba. Sabía que había soñado algo y muy pocas veces lo recordaba y ahora estoy recordando lo que sueño. Estoy recordando y siento como si fuera lugares que no conozco y con personas que nunca he estado y haciendo cosas que nunca he hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, anoche estuve en el fondo del mar. Anoche estuve en el fondo del mar y y se supone que anduve por unas cuevas y anduve por muchos lugares en el fondo del mar. Y la verdad es que ahora tengo mucho respeto a Chalchutlico y al mar, le tengo muchísimo respeto, ¿no? A pesar de que vivo en un lugar hermoso donde siempre estamos cerca de ella. Pero eso soñé. Entonces, noté eso, de que a razón de los ejercicios, ahora estoy recordando mis sueños y no me pasaba. Pero ya me extendí mucho. Muchas gracias, Sebastián. Sí, bueno, también quiero decirles esto, los que estamos aquí, que al final al hacer estos ejercicios, la finalidad, el primer paso que ese es el despertar de nosotros, el conocernos a nosotros mismos, el de nuestros viajes al Mictlán yo le llamo los sueños también, ¿no? Es que nosotros seamos mucho más conscientes de nuestro existir y la armonía que tenemos. ¿Con la armonía con quién? Pues con nuestro alrededor, nuestra madre tierra, plantas y todos, compañeros. Es por eso que, bueno, a mí me da gusto también externarles el día de hoy, decirles que el grupo es esa familia, lejos de lo académico, sino que también es una familia, en donde podamos compartir nuestro sentir, pero siempre con ese respeto a cada uno de nosotros, ¿no? Es eso. Aquí la intención es que ustedes empiecen a buscar ese camino, como eso lo acompaña. Y sobre todo recordar nuestros sueños. Para mí los sueños son muy importantes. Algunos le llaman premoniciones, predicciones. Si sabemos leer los sueños, sabremos el futuro, pero también podemos vivir en el pasado, en ese sueño. Cuando soñamos a nuestros seres queridos que no están con nosotros, lo sentimos y lo vivimos, aún que ya no estén en este plano. ¿Sí? Vamos a ver un ejercicio en donde los sueños nos van a servir a reunirnos. Inclusive los que estamos aquí en el sueño nos podemos reunir en esta plataforma. Y eso lo hacían los abuelos, se los aseguro. Y vamos a llegar a un nivel en donde nosotros, sin necesidad de esta plataforma, durmiendo, descansando, pero también viviéndolo, una reunión. Y el compartir. Y en esa reunión podremos volar, podremos caminar sobre el agua, podemos irnos al pasado. Pero lo primero es esto. Lo primero son estos 13 pasos. ¿Sí? Bueno. Terminamos con el compartir del compañero Raúl y de ahí iniciamos con la clase. ¿Les parece? O si hubiera alguien más, pues aquí estamos. Adelante, compañero. Muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches a todos. Maestro, yo siento como que, bueno, me acabo de incorporar con ustedes al grupo y no tengo claridad acerca de cuáles son las tareas. O sea, ya noté aquí que el uno es observar, callar y aprender. Pero así no me queda claro cuál es el segundo, cuál es el tercero. Ahora ese que el cuarto es el de las piedritas. Pero si nos pudiera hacer el favor de enumerarlos para poderlos anotar, maestro, le agradezco. Sí, claro que sí. Terminando la clase, me doy mi tiempecito y les escribo los 4 ejercicios. Sí, Gracias. inclusive denme la oportunidad de compartirles
los links de las charlas que hemos tenido, aunque dos charlas, creo que 2 o 3 no los pudimos grabar por una situación técnica. Yo no soy tan bueno para la tecnología, pero el compañero aquí presente, Oscar, es muy bueno para eso. Entonces, me parece que los rescató algunos videos y los pudiera compartir, pero claro, yo se los escribo. Yo se los escribo. Posiblemente no hay mediación, compañero. ¿Va a haber un libro? Le digo, pues no, posiblemente a futuro, pero ¿quién lo van a escribir? Nosotros. Nosotros lo vamos a escribir ese libro con nuestras experiencias, ¿no? Muy bien. Yo les comparto los ejercicios, ¿sí? Por aquí ya el compañero ya nos manda algunas tareas: observar, silenciar el ego, escupir al cielo, cargar con unas roquitas. ¿Sí? Son ejercicios que cada uno de ellos pues, conlleva, ¿no? A un ejercicio más, a ese que necesitamos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a iniciar, compañeros, con la gramática. El día de hoy, acuérdense que quedamos con estas tlahtonilisme, palabras interrogativas. Tlahtol como palabra, tlahtlani como el pedir, lisme, tlahtonilis como pedir, pedimento. Me es el pluralizador que nosotros podemos encontrarlo aquí. Permítanme. Tlahtonilisme, palabras interrogativas, como las palabras esas que utilizamos para preguntar. La clase pasada, vamos a hacer un pequeño resumen. Tlenon, tlen o tlenin, que sería qué. Tlenon tikneki, ¿qué quieres? ¿No? Tlenon tikchiwa, ¿qué haces? ¿Sí? Estos ejercicios yo les voy a pedir que en el grupo ustedes pudiéramos hacer esa charla de decir, por ejemplo, Raúl, tlenon tikchiwa. Raúl, ¿qué haces? Ni amapua, por ejemplo. Estoy leo. Ni paqui, estoy contento, estoy feliz. Ni choca, estoy llorando o lloro. Tlenonticua, ¿qué comes? Ajá. Tlenon y tlapalmotlacayo, eso ya lo veíamos. ¿Se acuerdan? Ajá. Este es un pequeño recordatorio. Tenemos también esta parte de kenon. Ken, pues sería cómo. ¿Por qué les pongo estos dos? Por la utilización de estas palabras. Por ejemplo, el de algunos es como en el español, ya que les ponía el ejemplo, ¿no? Para decir, está bien, ya nada más, o está bueno, ya nada más decimos, está bueno, ¿no? Y pasa lo mismo con el náhuatl, lo vamos deteriorando esta palabra. Pero la palabra completa es kenon. ¿Cómo? Kenon tiene nemi, ¿cómo caminas? ¿Sí? Nemi, como vivir. Entonces, ¿cómo vives? ¿Cómo encaminas tu vida? Es esa parte. Acuérdense que, bueno, los que entramos ayer en la charla con el maestro Miguel, les decía yo, y también les decía a ustedes en un video, nuestro idioma náhuatl es gramática y metafórica, ¿no? Es metafórica. Tenemos otro. Kenontica. Perdón, kenontiquita. Kenontiquita. ¿Cómo ves? ¿Cuál? ¿Cómo ves? ¿Cuál? ¿No? Kenon timomachtia. ¿Cómo estudias? ¿Cómo te enseñas a ti mismo? Y eso lo veíamos en la clase pasada. Canon o canin. ¿Dónde? Ajá. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Es esa que veíamos nosotros. Canon. Canon tinemi no yoliknitzin. ¿Dónde andas, honorable hermanito? ¿No? ¿Dónde andas? ¿Qué haces? Es como decir, ¿qué haces? O ¿dónde andas? ¿No? Canon o Ticowak Motlaquen. ¿Dónde compraste tu ropa o tu prenda? Tlaquentli es prenda. Bien. Esa es la partícula de canon. Tenemos tlenica. ¿Ja?
Aquí sí me quiero detener un poquito. Aquí iniciamos la vez pasada, la clase pasada, nos quedamos en el decano. Clínica. Es como decir por qué, pero en una forma de pregunta. ¿Sí? Clínica. ¿Por qué? Clínica tichoca. ¿Por qué lloras? Ajá. Clínica amo o timalti. ¿No? ¿Por qué no te bañaste? Cuando utilizamos esta partícula clínica, es para utilizarlo como pregunta, pero como una afirmación, decir, y pampa. Como, ¿por qué? Afirmación. Y pampa ni paqui, porque estoy feliz. O nos preguntan, clínica tihuetzca, ¿por qué ríes? Y como respuesta podemos decir, y pampa ni paqui, ¿no? Porque estoy feliz. ¿Sí? Estas dos formas que podemos utilizarlo con esto del por qué, para que no nos confundamos. ¿Sí? Yo quiero preguntar, técnica titlacua, ¿por qué comes cosas? ¿No? ¿Por qué comes cosas? Técnica titlacua. Sí, muy bien. Tlazocama tinognitzin, Oscar. Muy bien. Ajá. Clínica tihuetzca. Es lo que les decía. ¿Por qué ríes? Ni yolpaki. La palabra yolpaki. Hagan de cuenta, podemos utilizar esta respuesta. Miren. Permíteme, voy a ir partícula por partícula. Ni. Yo no, pero también con el verbo. Ahí va implícito el ni. Con ese verbo de ser. Cuando son con verbos, cuando son con sustantivos. Perdón. Cuando son verbos es hacer. Ni Tlenica tihuetzca. ¿Por qué ríes? Ni paqui, ¿no? Porque estoy feliz. Ni paqui. La partícula paqui es, ni paqui es feliz, ¿no? Estoy feliz. Estoy feliz. Está aquí, miren, en esta partícula, este prefijo de sujeto, lo vamos a utilizar como ese implícito que va dentro de ahí, el verbo estar, ni paqui, estoy feliz. Ni paqui, estoy feliz. Clínica tihuetzca, estoy feliz. O le podemos agregar y pampa ni paqui, porque soy feliz, ¿no? Es como una afirmación. Pampa ni paqui, porque soy feliz. Permíteme aquí, me faltó la I, ¿no? Y pampa. Y pampa ni paqui. Clínica momotía. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo entre ustedes mismos? Esa es una metáfora. Y es una pregunta que debemos de hacerle a los demás. ¿Por qué tienen miedo? Clínica momotía anemiske. Esta frase, muchos nos los preguntan. Anemiske. ¿No? ¿Por qué tiene miedo vivir? ¿Por qué tienen miedo vivir algunos? Porque no saben cómo vivir, posiblemente. O porque, como dice la compañera, hay otras personas que no nos permiten vivir como nosotros quisiéramos. ¿Sí? Clínica amomostía anemiski. ¿Por qué les da miedo vivir? ¿Sí? Clínica timomachtia. ¿Por qué estudiamos? A ver, yo les pregunto a ustedes. Clínica timomachtia. ¿Por qué estudiamos? ¿Acaso no tenemos ya un título? ¿Acaso no sabemos nada?
¿no? Tlenica timomachtia. ¿Por qué nos enseñamos a nosotros mismos? Posiblemente porque ipampa tikmatisneki, porque nosotros quisiéramos saber, ¿sí? Tlenica amo tinechkaki no hueyitahtzin. Este es como un pequeño reclamo que no lo debemos de hacer, ¿no? ¿Por qué no me oyes, mi honorable padre? Si a nosotros no nos oímos a nosotros mismos, ¿qué esperamos que nos escuchen los demás? Puede ser esa respuesta, ¿sí? Y es que ese es el problema que nosotros tenemos cuando nos educan en cierta disciplina, en cierta religión, en cierta congregación, en donde nosotros, a veces, siempre queremos echarle la culpa a los demás. Y he aquí, pues, lo que yo les decía, por eso es que vamos paso por paso aprendiendo estas cosas, ¿no? Pero tenemos clínica, anech, maca, an, muijillo, porque me dan su aliento. ¿Por qué me dan su aliento? A ver, para ustedes, ¿qué valor tiene su aliento? En el mundo náhuatl el aliento es muy importante. ¿Por qué el aliento es importante? Es la vida. Exacto. Porque es la vida. Es la vida misma. El aliento es la vida misma. ¿Sí? Por eso en los ejercicios que yo les decía, cuando nosotros utilizamos para intencionar, es esta palma de la mano, la ponemos aquí y lo unimos con el otro y hacemos esto, ¿sí? Y en esta parte le damos el aliento, ¿sí? Entonces, la función de de darle el aliento, es impregnar en esta vela nuestro existir para intencionar. Para que esa intención venga desde acá, desde acá. Nuestro cuerpo necesita oxígeno, pero para ello debemos estar conscientes, es decir, cuando se pide con la velita la sabiduría para la espiritualidad. Para lo material podemos trabajar. Tenemos quizá un trabajo posiblemente y somos afortunados, mucho o poco, pero nos va aportando para vivir. Pero por eso estamos aquí estudiando. Cuando yo les decía, Tlenica timomachtia, ¿por qué estudiamos? Porque queremos vivir plenamente. Queremos vivir la vida como debe de ser, ¿no? ¿Por qué? De vivir todos viven, pero vivir en armonía y plenamente, he ahí el trabajo de estos ejercicios que vamos haciendo. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, compañeros? Y si no, seguimos, compañeros, también. Jenny. Perdón, es que un compañero tiene la mano levantada. Me espero para que participe primero el compañero Raúl. Adelante, compañero Raúl. Bueno, gracias. Tengo una pregunta. Escucho que dice Tlenica o Tichocac, por ejemplo. También se puede manejar la expresión de Tleica o Tichocac, por ejemplo. ¿Qué más? Yo acá lo he escuchado así como Tleica. Permíteme. Claro que sí. Claro que sí, podemos Tleica. Tleica o Tichocac, por ejemplo. Ajá, permíteme Tleica. Por supuesto. ¿Sí? ¿Podemos? Sí, hermanito, muchísimas gracias por su aportación.
No, gracias por Leica. su... ¿Por qué yo les digo que sí? Lo podemos utilizar. Y si es que lo hemos escuchado, qué bueno. ¿Por qué? Yo hace ratito les aclaraba, es que cómo vamos deteriorando a veces las palabras y se vuelve una variante. Si se dan cuenta, lo único que ya no utilizan es la N, ¿no? Tleica. Es válido, tleica te choca, por ejemplo. Para ello es el ejercicio que les decía, calla, escucha bien y ahora ahí está lo que es el compañero, ¿no? Sí, se puede utilizar tleica o tlen, que donde vamos, ¿sí? Muy bien. Sí, compañera, perdón, compañera Isabel, la escuchamos. Sebastián, la pregunta era, bueno, es que escribí hace rato un comentario en relación a que observo mucho en el grupo que escriben, ¿no? Escriben o saludan o contestan. Yo a veces no puedo escribir porque me voy muy temprano a trabajar y ando todo el día muy ocupada y ya a veces en la noche es cuando empiezo a revisar todo y veo todo lo que han escrito. A veces durante el día tengo algún espacio y entonces ya puedo participar. Pero lo que sí me he encontrado con el problema en mi caso es que muchas de las palabras desconozco qué significan. Y entonces, como hay mucho que ya comentaron, se me hace impertinente estar preguntando a todos, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto y qué quiere decir aquello? Y yo digo, bueno, apenas son las 9, 10 de la noche, estoy revisando todo y voy a ponerme a hacer un montón de preguntas y voy a llenar todo el chat con mis preguntas. Entonces, no me he atrevido a preguntar. Pero yo hace rato puse una nota en el chat, ahorita, hace unos minutos, para saber si podía usted apoyarnos con un pequeño vocabulario de las palabras que se están usando de manera común para los que estamos empezando, porque hay palabras que no, no sé qué significan y no las puedo utilizar. Por ejemplo, ahorita para responder, cuando dice que ¿por qué estudiamos? Yo quería decir, porque quiero conocerme. Y yo dije, ¿y cómo digo conocerme? Entonces, por esa era la intervención, ¿no? Si era posible que nos ayudara con eso. Gracias, Sebastián. Camati. Sí, sí, claro. Yo les compartía, por ejemplo, un material en Word donde yo ponía las palabras y todo eso, ¿no? Pero pues vamos a hacer un pequeño compendio de palabras, vamos a hacer un resumen y poderlos irlos compartiendo. Aunque, por ejemplo, la respuesta, ¿por qué estudiamos? ¿No? Podemos decir, acuérdense, y pampa, como para decir, porque, neki, porque quiero, a ver, lo ponemos acá, pampa neki, pampa neki, nikneki, nikishmatis. Papa nikneki nikishmatis. Si se dan cuenta, nikneki porque yo quiero, permíteme, nikishmatis. Muy bien. Fíjese cómo se construye nikishmatis. Ni de Nick. Nick, el de yo. Ish. Ish de Ishli. Matis, conocer. Porque quiero conocer el rostro. ¿Pero de quién? ¿De quién quiero conocer el rostro? La palabra nikishmatis es que quiero conocer. Pero ese sería como en español, pero cuando decimos nikishmatis es quiero conocer el rostro. ¿El rostro de qué? Cuando nosotros queremos conocer, siempre que queremos conocer algo, ¿como qué? Como el agua, el aire. Queremos conocer la espiritualidad. Tiene un rostro la espiritualidad. ¿Y dónde está el rostro? Varios me preguntan, oiga, como que Nikishmati suena que quiero conocer el rostro. Claro que sí.
Por supuesto, todo tiene rostro y corazón. Dice, bueno, pues si yo quiero conocer, por ejemplo, quiere conocerme a mí mismo. Por eso hicimos el ejercicio número 2. ¿Se acuerdan que les decía, párense frente al espejo? Ahí está su rostro de ustedes. Pero no solo vean su rostro, vean el rostro del otro, de su ser interior. ¿Lo conocen? Su rostro interior de ustedes lo conocen. No el rostro físico que vemos acá. No, 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 no. El rostro interior. Ni Kishmat. Un poco, no mucho. Ajá. Ujú. Sí. Sí, Luego llega a sorprender. exacto. Pero no se imaginen el rostro físico que tenemos aquí. Morenito, a lo mejor, chaparrito, gordito. No, 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 no. Es otro rostro. Pues, pero ¿y cómo lo voy a conocer? Acuérdense. Se van a querer a ustedes mismos. En uno de los ejercicios, no sé si se los dije, les dije, abrácense y díganse, te amo, te quiero. Por eso es que van a conocer su propio rostro, dice Nikishmatis, porque voy a conocer el rostro. Ahora, porque la palabra muy generalizada aquí, Nikishmatis, sí quiero conocer el rostro, pero ¿de quién? De Chalchihuitlicue, decía la compañera. Me conecto mucho con el río. Pues el Chalchihuitlicue. ¿Y dónde está el rostro de Chalchihuitlicue? Los ríos, los lagos, los manantiales. Ahí está el rostro hermoso de Chalchihuitlicue. Ahora, ¿ustedes se quieren reflejar en Chalchihuitlicue? Sí. Utilicen como espejo, si es posible, con luna llena. Vean su espejo. Hagan ese ejercicio si es que se les posibilita, o de día. Véanse y mentalícense. Yo el día de hoy quiero eliminar este rostro, quiero ver mi rostro interior. Muevan el agua. Al moverlo, claro que eso lo vamos a realizar en el ejercicio número 9, pero si ya lo quieren hacer, adelante. Es por lo que decía la compañera. ¿Cómo yo contestaría por qué estudio? O sea, ¿por qué me quiero enseñar a mí mismo? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué me quiero enseñar a mí mismo? Pues porque me quiero conocer. Sí. Sí, la escucho. Yo lo he hecho, pero con mi horóscopo, que veo características y digo, pues sí, así soy. Ajá. Cosas que no muestro ante las otras personas, pero he visto que por medio de mi signo que me menciona, digo, no, pues sí, así soy. Ajá. Y lo he hecho así por medio del horóscopo. ¿Y por qué no lo hace con su tonal? Bueno, eso todavía no lo conocía. Es mejor. Con su Sí, signo. sí. Bueno, Y lo voy sí, a como hacer. como lo dicen los jóvenes, y ese es otro nivel. Sí. Y es Malinali, si es Squintly, si es Xochitl, Tecpat. Sí, bueno, queda Perfecto. pendiente. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, espero haberle contestado su pregunta y pues vamos avanzando, ¿no? Sí, sí. Vamos con Gema. Aquí no. ¿Quién? Esta partícula es ¿quién? Aquí no. Permíteme, déjame agrandarlo. Aquí no. Es esta partícula. Aquí no, nechpalewis, no colzi. Aquí sí, este sí lo pueden utilizar con el abuelito. Aquí no nechpalewis, no colzi. Pregúntele. Intenciónelo. Háganle esta pregunta al abuelito.
Y verán que en el sueño les va a decir quién les puede ayudar. Aparte de su servidor, claro, yo me pongo a su disposición. Si en algo les puedo ayudar, aquí estoy. Y si no puedo, pues también les voy a decir, lo siento, no puedo. ¿Para qué les voy a mentir? Yo no gano nada mintiéndolo. ¿No? Aquí no me palewis no colsin. ¿Quién me ayudará, honorable abuelo? ¿Quién me ayudará? Pregúntele. Después de que le digan, aquí no palewis, ¿quién me ayudará a qué? Su intención. A protegerme, a encontrar la respuesta que busco. Ahí mismo les mostrará en el sueño. Intenciónelo. El abuelito fuego está conectado con los abuelos que ya trascendieron. Y si se los digo, porque pues, yo lo he intencionado. Mis padres ya no están en este plano. Que a veces me dejaron muchas dudas y muchas enseñanzas. Y estoy trabajando también en eso. Yo no les puedo decir, no, ya conozco todo. No. Nunca se deja de aprender. Hasta el último, hasta cuando expiremos el último aliento, seguiremos aprendiendo. Pero aplíquenlo. Yo les quise poner esto porque creo yo necesario. Lo creo muy necesario. Aquí no mitzmacas moshochitzin, pilzin tecujli. ¿Quién te dará tu flor, señor niño? Igual, eso pregúnteselo ustedes. Adentro de ustedes está pilzin tecujli. Sí saben quién es pilzin tecujli, ¿verdad? Su niño, su niña interior. Todos podemos aprender con la actitud de un niño. Un niño aprende por curiosidad. Y la curiosidad es una forma de aprender más. El de sorprenderse, el de disfrutar el momento. Si tienen niños, tienen nietos, tienen sobrinos, tienen hijos pequeñitos, vean cómo aprenden ellos. Cómo disfrutan ese momento. ¿Y acaso nosotros no podemos? Sí, sí lo podemos hacer. Ellos bailan sin pena, disfrutan, pero no. Tú eres una persona grande, te vas a ver ridículo, ridículas, haciendo cosas. Dijeran de los memes, ¿y qué tiene si yo lo estoy disfrutando? ¿Y qué tiene? Me protejo de tus malas intenciones. Yo lo estoy disfrutando. Aquí no mis macas mochochitzin pilcintecu. Le preguntes, ¿quién te dará tu flor, señor niño? ¿Y cuál es esa flor? Acuérdense que la flor tiene muchísimos. Es metafórico la palabra. ¿Cuál será la flor? Tu felicidad, tu risa, tu disfrute. Disfrute en cada segundo. No se repetirá. No se repetirá. Se los aseguro. Que si el día de hoy dice el universo, Nishkoar, o lo que ustedes crean, vámonos. Ya no despertará. O yo ya no despertaré. Bueno. Aquí no kikuas motlashkal no machton. ¿Quién comerá tu tortilla, sobrino o sobrina? Ajá. Machtón viene de la palabra machtontli. Les pongo aquí, que es sobrino. Machtontli. Ajá. Me faltó la M. Ahí está. Machtontli quiere decir sobrino o sobrina. No tiene, en este caso, género. Sobrino o sobrina. Muy bien. Ajá. Machtontli, sobrino o sobrina. ¿Quién comerá tu tortilla, sobrino o sobrina? Aquí no nechtlaxtlahuilis no tequillo. ¿Quién me pagará mi trabajo?
La palabra aquí miren, de tlashla, tlashlawi, a muchos lo utilizamos. Bueno, aquí en Guerrero casi la gran mayoría no utiliza tlazoscamati. Poco a poquito vamos aprendiendo el significado de la palabra. Tlashlawi es como decir gracias, pero como un pago. ¿Ah? Tlashlawi. Pero si yo digo mumawisotzi, no, la palabra mawisotzi es una palabra mucho más elevada. Mawiso. La palabra mumawisotzi es un poquito más, nosotros lo consideramos en Guerrero mumawisotzi, mucho más superior, si queremos verlo de esa manera. La palabra es muy agradecido, pero desde el fondo de mi alma, pero lo siento como espiritualidad. Momawisotzi no knietzi, momawisotzi en tatatzi, momawisotzi no kolzi. Nikwa machtontli. ¿Creen que sí? Muy bien. Ajá. Dice, aquí no neslashlawilis no tequillo. ¿Quién pagará mi trabajo? ¿No? Muy bien. Tenemos, aquí no mitz o nili o amechcalayo. ¿Quién se tomó? Mitzonili, de Oni, permiten. Oni. Mitz, la palabra Oni es beber o tomar. Aquí no o mitzonili. Aquí me faltó la O, la M. Por eso. Ajá, mo amechcalayo. Mo, tú, del posesivo. La palabra A, de agua. Mezcal de mezcal. Ayot, de agua, como el líquido de esa agua. ¿Quién se tomó tu mezcal? Aquí no mitzonilimo mezcalayot, pero utilizamos la pregunta, aquí no mitzonilimo mezcalayot. Te sirvieron tu mezcalito ni te diste cuenta de lo que se lo tomó, ¿no? Por eso es que le preguntas, aquí no mitzonilimo mezcalayot, ¿sí? Bueno, sí. Aquí no mitzonilimo mezcalayot. Aquí no te chipalewis y pantonemilis. ¿Quién nos ayudará en nuestra vida? ¿Quién digan ustedes? Nosotros mismos. Esa es una reflexión que yo les quería poner. Aquí no te chipalewis y pantonemilis. ¿Quién nos ayudará en nuestra vida? No esperen que otro lo haga. Ustedes lo tienen que hacer. ¿Cómo? Les estoy dando las herramientas. Que los utilicen, que no los utilicen, ya no queda en mí. Que los pongan en práctica, que no los pongan en práctica, ya no queda en mí. Queda en ustedes. Por eso es la palabra nimo machtia. Me enseño a mí mismo mi camino. ¿Sí? Muy bien. Aquí no. ¿Quién? Aquí no tlastos. ¿Quién hablará? ¿Sí? Muy bien. Profesor, Perfecto. ¿Sí? ¿cómo se escribe nimomastía? Ahí está. Por favor, ¿lo puede poner? Sí, ni yo, Yo. Ajá. mo, a mí mismo, Nimo. machti, enseñar, Ajá. ya. La palabra ya, ¿se acuerdan que es el copretérito? Que es una acción que no se concluye. La marca del copretérito es ya. Tía. Ni momachtia. Me enseño a mí mismo. O me estoy enseñando a mí mismo. Que no se ha concluido. Nos seguimos enseñando nosotros mismos. Lo mismo que sería más o menos como decir aprender, desaprender y reaprender. Similar a eso, ¿no? De que
Tal vez yo sea repetitivo con nuestra olla. Esa es nuestra olla. Olla con pelos de persona. Tiene sus orejitas esta olla. Pero es más metafórico. Lo metafórico es que esta olla le quito, le agrego. Pero con una finalidad. No solo agregar por agregar, sino es que me sea útil. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Espero haber respondido su respuesta. Sí, Porque también, compañera Imelda. Sí, la porque escuchamos. también podemos decir, me amo a mí misma. Ni motlazoctla. Permítame. Ni Yo, motlazoctla. Ni motlazoctla. Me amo a mí mismo. Este ni, la partícula ni es el prefijo de sujeto en primera persona. Mo, la partícula mo, es la partícula reflexiva que se refiere a mí mismo. Tlazoctla es amar. ¿Sí? Entonces, yo me amo a mí mismo o a mí misma. No le ponemos ahí tantito el género, sino va implícito. Me amo a mí mismo. Permíteme, de ahorita le pongo aquí la traducción. Por los que quisieran, ¿verdad? Los que quisieran escribirlo. Me amo a mí mismo. Vamos a ponerle como lo hacen los jóvenes. A ver. No me salió. Lo de arroba. Así le ponen, ¿no? Que ya no le ponen tanto a mí mismo. O a mí mismo. Ni motlazoctla. Y qué bueno que lo dice, compañera, ¿no? Háganlo. Si queremos practicar el náhuatl debe de ser práctico. Cuando se vean en el espejo, ni motlazoctla. O podemos agregarle, nehua ni motlazoctla. Yo me amo a mí misma. ¿Qué más? Bueno. Tlazocamati. Sí, compañera Imelda. La escuchamos. Mi pregunta era ¿quién se toma mi mezcal? Yo tenía entendido la palabra maticonica, pero como no le veo que tenga que ver con nada de las letras que están ahí, ¿estoy correcto o está muy mal esa palabra? Sí, miren, ma y conican. La palabra ma es de la partícula del imperativo. El que está hablando se incluye en la acción. Acuérdense, la partícula del imperativo es shi. Shikonikan, tomen o beban. Ma, lo otro, shikoni, bébelo en singular. Pero maticonican es bebamos. Como que lo generalizamos. No decimos qué es lo que vamos a ver. Si yo les digo, maticonican, a lo mejor alguien tiene su agua, pero alguien tiene su copita de mezcal, alguien tiene un refresco. Es como una invitación que le decimos a los demás, maticonican, bebamos. Pero tal vez no todos bebemos mezcal. Pues, como esa palabra también se utiliza como para decir salud. En español, cuando tenemos alguna bebida, no queremos brindar. Brindemos. Brindemos, tomemos. Podemos encontrar esa interpretación. Pero esta palabra nada más se utiliza en el alcohol o en, por ejemplo, en atole, en jugo, en lo que sea se puede utilizar. Sí, en cualquier acción que nosotros querramos. Ok. Usted quiere decirle maticonican, aquí tiene su vasito de atole, su café, y ya les sirvió a todos. Entonces, como que les hace a usted esta invitación para brindar, decirle maticonican, bebamos, pero no estamos especificando, o sea, que si es agua, si es mezcal, si es octli, el pulque.
¿verdad? Y en esta parte, sí está especificando. Aquí no, misonili mo a mezcalayo. ¿Quién bebió tu mezcal? Ok. Ujú. ¿Sí? Ya lo que usted nos dice es como una afirmación, no sería una pregunta. Una afirmación, una invitación. Porque No, acuérdense, la partícula she, el imperativo nos sirve para qué? Para dar una orden, para hacer una petición, para dar instrucciones. En este caso, la de maticonican, maticonican es una invitación. Maticonican, pues vamos, ¿verdad? la socamate mi maestro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Bueno, esa es la palabra aquí no. ¿Quién? Vamos. ¿Qué manón? Sería la partícula cuándo. ¿Qué manón? ¿Qué manón ticuasque? Mohuacash. ¿Cuándo comeremos tu vaca? ¿Cuándo comeremos tu vaca? ¿Qué manón? ¿Cuándo? ¿Qué manón? ¿Qué manón ti momachtisque? ¿Cuándo estudiaremos? ¿Sí? Aquí de qué manón, por ejemplo, la partícula mo nos habla del posesivo, es decir, tú. Wakash. Bueno, wakash es una palabra nueva que se retoma del español. Ajá. Sí. ¿Qué es no quitos neki momawisotzi? ¿Qué mamani ni con estos? ¿Qué momawisotzi. Momawisotzi. Ajá. Ahorita le explico las partículas, hermanito Tiago. Muy bien. Les decía yo, hay algunas palabras que no existían, al igual que pasó en el español mexicano, castellano. No existían, pues tuvimos que retomarlo del idioma original. Las palabras que están en náhuatl y los pasaron al español se les llamó nahuatlismos, ¿no? Pero, por ejemplo, la palabra vaca, nuestros ancestros no conocían la vaca. Lo trajeron los europeos a nuestras tierras, estas vacas. Por eso, entonces, wakash viene de la palabra vaca. Wakash. Está la otra palabra. Pachaloa. Pachaloa. ¿Qué creen que ese se retomó del español? ¿Qué sería pachaloa? Recorran ese, perdón. Pasear. ¿Qué más? Así es. Pasear. Pachaloa. Viene de la palabra pasear. Ahora tenemos aquí otro. Y ese también se retomó del español. Colalco. Ajá. Colalco. ¿A qué se imaginan? Colalco. Acuérdense que el náhuatl el co, se utiliza para precisamente locativo al lugar. Colal viene de la palabra corral. ¿Qué es un corral? ¿Sí? Un corral, pues es un lugar donde se cierra, ya sea con varitas, ya sea con otras plantitas, pero hacemos un corral, decimos nosotros. Y de ahí viene la palabra tecorral.
Claro, ya es más español que nada, ¿no? Te de roca, corral. Te corral o tecolalco. Es cerrar un lugar con piedras, vamos amontonando. Es tecolalco. De tecorral. Ujú. Bueno, entonces, vamos a atender la petición del compañero Tiago. Dice mo, la partícula mo, pues es tú. Ujú. Maguizo. Maguizo, permíteme, lo divido para que podamos entenderle. Maguizo. Es tú. Maguizo. Maguizo. La palabra maguizo es como algo sagrado de tu ser interior, algo intacto que tú tienes, pero que lo das. ¿Y qué es ese intacto? Tu conocimiento, tu palabra florida que das, tu corazón, tu amor que das, pero con esa intención de que la otra persona lo reciba. ¿Sí? Y lo que lo eleva un poquito más es el tzin. Acuérdense del tzin como honorable. Que en los libros de los frailes que rescataron la lengua náhuatl, lo ponen como venerable. ¿Por qué? Porque para ellos es venerar, adorar. Y para nosotros es honrar. ¿Cómo voy a honrar a mi maestro? Bueno, aprendiendo sus enseñanzas, poniéndolo en práctica y, sobre todo, aprender de esa práctica. Eso es honrar. Eso es honorable. ¿Sí? No es de honorable ayuntamiento, no. Es honrar. Honrar, por ejemplo, podemos honrar a nuestros ancestros. ¿Cómo los vamos a honrar? Perpetuando este idioma náhuatl, perpetuando su filosofía, perpetuando todas sus enseñanzas de vivir en armonía con nuestra madre Coatlicue, con nuestra madre tierra. ¿Sí? Entonces, regresando a la palabra, Mahuizot es como decir, tú, sagrado ser interior, honorable. Es como recordarle que tú eres un ser de luz, de conocimiento, y eres honorable. Por eso es que tú me compartiste algo. Por eso es que tú me diste algo. Por eso decimos Momahuizotzi. Porque tú me compartiste lo sagrado que tú tienes. Como el de Tlazocamati. Te agradezco que a través de esta palabra que sale de mi corazón, de mi ser interior. Pero por tu sagrado compartir de tu ser interior. Porque eres un honorable. Por eso decimos Momahuizotzin. Que casi no se utiliza mucho la palabra Momahuizotzin. Solo se utiliza más cuando son ceremonias o cuando en verdad lo sientes. Es Momahuizotzin temachtiani. Momahuizotzin no ignitzi. Gracias. No es como gracias, como decir, porque tú no lo ofrendaste. Ese que tú sabes de tu ser interior. ¿Qué más? Espero haberle respondido la pregunta al hermanito. Dice, ¿qué manon? La otra palabra, ¿qué manon? Ticowas, tochan y pan tepeyu. ¿Cuándo comprarás nuestra
casa en la montaña. ¿Qué, Manon? ¿Es necesario comprar una casa? Puede estar la cueva. Este puede ser nuestra casa, es nuestra casa original. ¿Sí? Bien. Tenemos ¿qué, Manon timihtotisque mocalpa? ¿Cuándo? ¿Qué, Manon? ¿Cuándo danzaremos en tu comunidad, en tu pueblo? Sebastián, Sí, es que me quedé con una inquietud en la anterior, donde dice que manon ticohuas toshan ipan tepeyo. Ujú. ¿Cuál es la partícula que se refiere a la casa? Es que esperaba yo, estaba revisando y dije, es que no encuentro una partícula o que se refiera a la palabra Cali es casa, ¿no? Ujú. Sí, tienes razón. Viene de la paz de aquí, mira, está. To, nuestra. Chan, como chantli, como hogar. Gracias. Es por eso que No lo pensé. de chantli. Y pues gracias por recordármelo. En todo caso, nuestro hogar, ¿verdad? ¿Qué más? Acepto la corrección. Nuestro hogar. Igual hay una gran diferencia. ¿Y si De fuera casa. casa, Sebastián? Perdón. ¿Y si fuera casa, cómo tendría que decir? Si fuera casa, debió de decir, en vez de tochan, tocal. Tocal. ¿Por qué no tocali? Porque acuérdense, cuando se aglutina y termina en i, pierde la vocal i. Debió decir tocal, nuestra casa. Pero como tochan, nuestro hogar. Hay una diferencia de decir, mire, permíteme, chantli. Hogar es la palabra completa, chantli, hogar. ¿Por qué nomás se escribe tochan? Porque termina en sí, ¿verdad? Y porque to es un posesivo de nuestro, ¿no? Ese tochan, por eso ya no se escribe el tli, se elimina el tochan, nuestro hogar. No es el hogar, ¿cómo sería un hogar? Los animalitos tienen un hogar. Y su hogar, por ejemplo, del venado, ¿dónde es su hogar? Pues es todo el bosque. Ese es su hogar. Un pez, su hogar es todo el río. Un ave, su hogar es todo el ilhuica, todo el cielo, todos los árboles. Ese es su hogar. Ahora, Cali es casa. Y Cali pues son a veces 4 paredes o a veces más paredes y es un techo. Y es un lugar donde nos protegemos. ¿Sí? Donde nos protegemos. Donde nos sentimos protegidos. Pero ahora, ¿por qué hogar es mucho más profundo? Bueno, nosotros queremos tener un hogar. Por eso es que tenemos plantitas, tenemos algunos animalitos que ya viven ahí en nuestro hogar, en nuestra casa. Toda nuestra casa, nuestro jardín, los animalitos, las mascotas, todo eso es nuestro hogar. Y el venado y el conejo, la serpiente, su hogar, pues es su madriguera o donde duermen, la cuevita, las plantas, el aire, el agua. Y están muy enriquecidos ellos ahí. Ese es su hogar. ¿Sí? Y Tlazoscamate por esa pregunta. ¿Qué más? Bien. Dice, ¿qué manon timihtotisque mocalpa? Ojo, aquí la palabra mocalpan es como tu pueblo. Viene de la palabra cali. Mo, tú. Cal, de Cali.
Calpan, lugar donde hay muchas casas. Así lo manejamos nosotros aquí en Guerrero, Calpa. Pero algunos le llaman Altepetl. ¿Qué es Altepetl? Como comunidad. Algunos lo llaman Chinanco. Chinanco. A todos estos se refieren como comunidad o pueblo. Ese es Chinanco, pueblo o comunidad. Para nosotros aquí en la región le decimos Calpan, de Calipan, lugar donde hay muchas casitas, ¿no? Y si queremos decir una ciudad un poquitito más grande, Hueyicalpa. Vamos a decir lugar donde es grande, donde más abunda mucho más casas. Ajá. Muy bien. Dice, Timistotisque, danzaremos. Ojo, no es lo mismo bailar que danzar. Para los náhuatl, claro que también a veces vamos un poquito retomando el occidental, pero una danza es ceremonial. Es ceremonia, no es diversión ni es espectáculo. Es algo ceremonial, ¿no? Porque, claro que estas danzas sirvieron como ese sincretismo y guardaron mucho conocimiento, por supuesto. Claro que sí. Que los europeos lo utilizaron como un espectáculo, por supuesto. Inclusive actualmente ustedes pueden ver en el atrio del templo o lugar donde están estos dioses europeos, la danza de los voladores, por ejemplo, ¿no? Ahí están en el atrio del templo y todos lo ven como un espectáculo. Ah, sí, qué bonito. Oh, mira, pues ¿por qué no se caen? Son los voladores. Pero tienen un porqué. Empiezan a girar en 13 vueltas. Ahí está la clave, en 13. Son 5, son 4 voladores y el otro está en medio. Sahuman. Ese poste que entierran, lo sahuman. Tiene un significado. Espero un día poderle compartir lo poquitito que yo sé de eso. Hay otra danza que nosotros tenemos aquí en el estado de Guerrero y creo que en otros estados también lo he visto. Se llama danza de maromeros. Danza de maromeros es que ponen en los dos extremos, 2 postes así, miren, atravesados. Y en medio de este poste ponen una cuerda. Y hay uno que está abajo, está viendo el que anda arriba. Y el que anda en la cuerda tiene un pequeño bastón largo, como equilibrio, ¿sí? Y anda brincando en la cuerda. Para algunos dicen, qué bonito, tiene muchísima habilidad. Es una danza ceremonial. Los 2 postes que ponen son los 2 rumbos, más otros 2 rumbos, los 4 rumbos. La cuerda que ponen, ese es el camino de nuestro sendero, eso es nuestro existir. Y el que anda brincando en la cuerda son cada uno de nosotros. ¿Acaso nosotros en nuestra vida no sorteamos peligros? ¿Acaso nosotros no tenemos que estarnos equilibrando para no caer? ¿Acaso nosotros, si caemos de esa cuerda, o sea, si terminamos en esa cuerda y caemos, no vamos a la tierra? Por eso es ceremonial. Por eso tiene un significado, tiene códigos que los que hacen eso se los aprenden. ¿Sí? Nos da una enseñanza, nos dice un porqué, pero lo utilizamos como algo en las fiestas tradicionales, patronales. Ah, pues hoy es San Miguel Arcángel, pues miren que vinieron los maromeros, vamos a ver cómo lo hacen. Pero si no abrimos esa mente, no
no sabemos o no conocemos. Ah, pues sí, qué bonita danza. Qué bueno que danzaron. Los hermanitos que danzan, los danzantes al sol, los danzantes de la luna, algo así, no desconozco mucho de eso. Pero ellos tienen un por qué danzar, se preparan y entenderán esto los que son danzantes. No nada más, ah, pues ya me puse mi atuendo y ahora le brinco para acá. No es cierto. Ellos se conectan con la vibración de la madre tierra, con el aire, con el agua. Tienen que ayunar. Tienen que ofrendar eso que hacen, pero sienten la vibra de la tierra. Y no importa que si me ven acá, que llevo el mismo paso, que si brinco. No, porque es mi danza. Y porque cada uno de nosotros danzamos en nuestra vida, es lo que estamos haciendo, aprender a danzar, a conectarnos con nuestra madre tierra, conectarnos con todos los elementos, conectarnos esa vibra con nuestros hermanitos que nos ven, contagiarles eso. No sé si les ha pasado cuando vemos que empiezan a danzar, todo eso. Inclusive ceremonia, piden permiso a los 4 rumbos, a todas las energías. Y decimos, qué bonito se ven y sientes la vibra porque ellos lo disfrutan. Lástima de uno de espectador porque no lo disfruta, lo que están disfrutando los demás. Pero bueno, termino diciendo esto, que Mixtotilistli danza no es lo mismo que espectáculo. ¿Que lo queremos convertir así? Bueno, por lo mismo. El sistema nos ha obligado a verlo de esa manera. Recuerden que es la palabra del vencedor con la palabra del vencido. Y siempre se le da mayor prioridad la palabra del vencedor. Bueno, ¿qué manon kin macasque intomin toikniwa? ¿Cuándo les darán su dinero a nuestros hermanos? ¿Qué manon timonechicosque pantos to tlacentilis huevo este color? ¿Cuándo nos reuniremos en nuestro grupo, el tecolote anciano? Es una buena pregunta que ustedes pueden hacer en el grupo. ¿Cuándo? Es como preguntar, ¿cuándo tendremos clase? ¿Cuándo tendremos algunos ejercicios? ¿Es correcto decir mostla, Sebastián? ¿Qué más? Si yo digo mostla, mañana. Huiptla, pasado mañana. Miran, huiptla. Huiptla. Pasado mañana, ¿no? Mañana. Ahí está. Huiptla. Son los, es el mejor nombre, son los adverbios de tiempo. Mostla, huiptla, ayalwa. Ayalwa, ayer. Mostla, mañana. Huiptla, pasado mañana. Amanin o ashkan, hoy. ¿Sí? ¿Cómo dijo ayer, maestro? ¿Cómo dijo ayer? Ayer sería, a ver, le escribo, ayer, ayalwa. Ayalwa. Permítanme, le pongo zoom para que se vea más grande. Ayalwa sería ayer. ¿Sí? Mostla, mañana. Mañana, mostla, huiptla, pasado mañana. Amanín. Algunos utilizan amanín. Permítanme que me comí una. Tengo hambre. Amanín. Ashan. Ashkan. Y no sé si hubiera algún otro que se maneja o que saben ustedes. Óyeme. Hoy. ¿No? Por eso la frase Ashkan Wanika. El aquí y ahora. Es decir, disfruta ahorita. Mañana no sabes si vas a disfrutar o si vas a estar aquí. ¿Sí? Bueno, compañeros. Ahí nos faltó, caramba, 3. Espero terminarlos. O espero que ustedes me ayuden por lo de catch. De catch, ¿cuánto? Aquí
Aquí hay dos cosas. Quech, ¿cuánto? Cuando hablamos de dinero. Quech patio, ¿cuánto cuesta? Quech patio motaque, ¿cuánto cuesta? Tu ropa, tu prenda. Keski es de cantidad, pero de objetos, por ejemplo. Keski mopolocoan. ¿Cuántos burros? ¿Cuántos son tus burros? ¿No? Quech patio motlaquilowa. ¿Cuánto cuestan tus frutos? ¿Sí? Quech tomintikneki y pampatinech palewis. ¿Cuánto quieres? Porque me ayudes, ¿no? Porque le estoy preguntando de dinero. Quech o mitzlaxtlahuilique, perdón, quech o mitzlaxtlahuilique pamotequillo. ¿Cuánto te pagaron en tu trabajo? Estamos hablando de un pago económico, pero también estamos hablando como un pago simbólico igual y podemos decir nechmacaque macuili centli me dieron 5 mazorcas. ¿Sí? Ahora, ese se refiere mucho más, es más con el dinero. Pero vamos con el otro. El otro es keski, también de cuánto, pero es de cantidad de objetos. Keski chitome tiquimpia pamocolal, que hace rato les decía, ¿no? ¿Cuántos chivos tienes en tu corral? Keski kokone momachtia pamocal jamachtil. ¿Cuántos niños estudian en tu escuela? Ajá. Fíjense, aquí de mo es tú, cal de casa, tlamachtil, como casa de estudio, es como decir en la casa de estudio o donde se enseñan estos niños. ¿Qué es que omiteme o quincuas moitzquin quechpil? ¿Cuántos huesos comió tu perro agachón? Su perrito siempre anda agachadito. Por eso se le llama también como quechpil. Ajá. Keski. Moitzquin. O quincua. Este está en tiempo pasado. O quincua. Esta O se acuerdan que veíamos en la clase pasada como la marca de pasado. Y puede ser la grafía H como marca de pasado. O también la grafía K. La grafía K sería la marca de pasado. Ajá. Bueno, no quisiera irme muy rápido y con tal de terminar, nos hacen falta 3 palabras interrogativas. Espero yo el día sábado terminaría con estas palabras interrogativas y poder entrar con la siguiente temática de la gramática. ¿Sí? Pero bueno. Con esto yo concluyo esta clase. Lo veríamos esto para también no cansarlos mucho. ¿Sí? Y pues yo les agradezco su presencia o si no hubiera ninguna otra pregunta. ¿Sí? Les pido de favor que sí hagan los ejercicios y si tienen duda ustedes, pues aquí estamos, ¿no? Para responder. Para responder y ayudarles con los ejercicios. ¿Sí, compañeros? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces nos timoitasque tonali sábado. Nos vemos el día sábado. Espero que no esperen hasta el día sábado los ejercicios con las piedritas. Si quieren hacerlo mañana, a partir de mañana. Muy bien. ¿Sí? Sí. Entonces sería Titotasque Huitla. Pasado mañana. Titotasque, Timoitasque, Huitla. Nos vemos pasado mañana, ¿qué sería? Sábado. ¿Qué va? Timoitasque, se ubican. O Titoitasque. ¿Qué más, Timoitasque. Timoitasque, ¿qué más, Ramón? Timoitasque. Hermanitos a todos, descansen. Buenas noches a todos. ¿Cómo se ubican? Que descanse, maestro. Desde USA los saludo con mucho amor.
Soy Rosita, aquí estoy. Gracias, Rosita, gracias. Linda noche a todos. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, buenas José. noches. Voy a estar Profesor, ya en no, contacto. Y voy a estar en contacto. Es la primera vez de mis clases, voy a buscar el link. Estaremos compartiéndolo pues ahí en el grupo, los que gustan integrarse y pues vamos a seguir trabajando, ¿no? Muy bien. Shimosewika, profe, sí, dígame. profe, una pregunta. Entré muy tarde, pero ya había dicho que íbamos a cargar las piedritas y que las íbamos a traer con nosotros, recuerdo eso, ¿verdad? Ajá, O sí. piedritas o 3 palitos, pero tienen que ser 3. Primero las vamos, ¿no? A ver. No. Si usted cree que puede utilizar 3, 4, 5, lo que usted considere. El aprendizaje, la enseñanza es que usted los pueda cargar. La reflexión es que todo conocimiento que nosotros carguemos que sea útil. Que no sea son tan solo Sí, no. para tenerlo. Entonces, si usted puede con 3, con 4, con un costal de rocas, pero lo va a andar cargando todo el día. ¿Sí? Pero La como para intención es, qué. ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué? Es como si nosotros acumulamos información en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿como para qué queremos cargar todo eso? Ujú, Si no nos sirve. Entonces, ujú. aquí la intención es que usted seleccione el conocimiento que a usted le sirve y lo que no, pues hay que desecharlo para volar más ligero, para caminar más ligero. Muy bien. Y la última pregunta, profesor. ¿A dónde tenemos que depositar? Lo ignoro. Sí, pues a les ¿Nos puede pasar la compartiría, cuenta? les comparto en el grupo, Sí, por favor. ¿de acuerdo? Pues no Ujú. sé si hay alguna otra pregunta, si no, por mí sería todo. Sí, Shimosewika, profesor, muchas gracias. Que pase buenas noches. igualmente.